Recuerdo con nitidez el día en que supe de la existencia de aquella casa abandonada al sur del cruce entre la carretera que va de Leesville a Hardy, en el estado de Missouri, y el brazo este del río May. Fue durante mi primer recorrido por la zona, en busca de historias que pudieran revelar algo de lo que llamamos misterios de frontera. El lugar estaba tan dejado de la mano de Dios que apenas quedaban rastros de vida humana, salvo por una desvencijada valla que delimitaba el camino. La construcción, solitaria y medio oculta entre árboles raquíticos, se veía consumida por el abandono, como si el tiempo hubiera hecho de las suyas sin piedad alguna. Cuando me acerqué, noté como la madera del porche crujía, y un escalofrío me recorrió la espalda. Esa casa, me advirtieron los lugareños, estaba deshabitada desde verano de 1879, y era mejor no hacer demasiadas preguntas al respecto. Pero mi curiosidad pudo más que cualquier advertencia. A medida que fui entrevistando a los vecinos más antiguos y revisando viejos archivos, descubrí que la propiedad había pertenecido a la familia de Charles May, cuyo antepasado había dado nombre al propio río que corría no muy lejos de allí. Charles May vivía con su esposa, su hijo mayor y 2 hijas. Jamás supe a ciencia cierta cómo se llamaban las muchachas, pero el hijo respondía al nombre de John, y fue en torno a que comenzó a girar mi investigación. Me contaron que John era taciturno, malhumorado, muy poco dado a la ira explosiva, pero con un resentimiento más frío, más letal. El padre, en cambio, tenía un carácter alegre y jovial, aunque de genio volátil y a veces irascible. Lo curioso es que a pesar de esos estallidos, Charles no guardaba rencor, explotaba y, al instante, buscaba arreglarlo con disculpas. Un comportamiento muy opuesto a León, que parecía haber heredado su carácter de un tío de la familia, también hombre solitario y un tanto huraño. La historia que me contaron sobre el conflicto entre padre e hijo explicaba que un día hubo un fuerte altercado, palabras duras, tensión acumulada, y el padre terminó golpeando al muchacho en la cara. 2 vecinos, los hermanos Jackson, casualmente pasaban por ahí y alcanzaron a oír la temible sentencia que John May, con la sangre escurriéndole por la boca, soltó con una frialdad escalofriante: «Morirás por esto». A pesar de que Charles se arrepintió enseguida y trató de enmendar su error pidiéndole disculpas, el hijo las rechazó sin titubear. Sin embargo, las rutinas no cambiaron, y todos siguieron viviendo bajo el mismo techo, como si nada hubiera sucedido, aunque con la tensión palpándose en el aire. Fue una mañana de domingo, en junio de 1879, cuando Charles May anunció que saldría temprano, pala en mano, para destapar un manantial que se encontraba aproximadamente a 1 milla en el bosque, de modo que el ganado pudiera tener acceso al agua. John se quedó en la casa, según testificaron su madre y hermanas, ocupado en afeitarse, escribir cartas y leer el periódico. Hacia las 2 de la tarde se marchó y regresó 3 horas después. Me impresionó saber que esos detalles, tan específicos, se convirtieron en piezas fundamentales cuando se desató la tormenta de sospechas que vendría. Aquella tarde, las mujeres de la casa notaron que su ropa estaba mojada en ciertas zonas, como si hubiera querido lavar manchas de sangre, y que su actitud era más sombría de lo habitual. John se limitó a decir que se sentía enfermo, se encerró en su cuarto y se acostó. Charles May, sin embargo, nunca regresó del bosque, y fue entonces cuando se levantó la voz de alarma. Yo me preguntaba cómo un hombre puede esfumarse así, en plena luz del día y sin dejar apenas rastro. Los vecinos comenzaron la búsqueda esa misma noche y durante todo el día siguiente. Revisaron el bosque, la fuente, las sendas, y hallaron pisadas de 2 hombres en la arcilla húmeda cerca del manantial, pero ningún signo que les llevara directamente a Charles. Mientras tanto, John había enfermado gravemente de lo que el médico local describió como fiebre cerebral. En su delirio, hablaba de un asesinato, aunque no dejó claro a quién había matado ni quién era el culpable. Fue entonces que los hermanos Jackson recordaron la amenaza que John profirió contra su padre. Se corrió la voz y John fue arrestado como principal sospechoso. Tanta era la conmoción, que si no llega a ser por la gravedad de su enfermedad, cuentan que lo habrían linchado sin más. Las tensiones crecían, y para el martes se convocó una reunión de vecinos que decidió nombrar un comité para encargarse del caso. Parecía que estaban a un paso de una desgracia todavía mayor. Sin embargo, el miércoles surgió una noticia desde la cercana ciudad de Nolan, unas 8 millas al norte, y aquello lo cambió todo. Nolan era muy pequeña, poco más que una escuela, una herrería, una tienda y unas pocas casas. La tienda estaba a cargo de Henry Udell, primo de Charles May. Pues bien, la tarde del domingo en que desapareció Charles,
M.R. Odell y 4 vecinos más se encontraban en la tienda, echando el rato para escapar del calor asfixiante. Con las 2 puertas abiertas para dejar pasar la brisa, vieron a Charles May entrar por la puerta principal y dirigirse hacia el fondo del establecimiento, sin abrigo ni sombrero, y con una profunda herida en la ceja izquierda que le sangraba copiosamente, cubriéndole parte de la cara y el cuello, y manchando su camisa gris. Parecía tan desorientado que ni los miró, ni devolvió el saludo de los presentes. Ellos, en un primer momento, pensaron que quizá había tenido una pelea y se dirigía a un arroyo tras la tienda para limpiarse. Por discreción, nadie se atrevió a seguirle. Charles, sin embargo, nunca volvió a salir por la parte posterior. Allí comenzaba otro misterio. Cuando esta historia llegó a oídos de la comunidad donde vivían los May, el clima de opinión se transformó por completo. La gente dejó de buscar en el bosque alrededor del río May y se trasladaron a las inmediaciones de Nolan y de las colinas de Medicine Lodge, pues asumió que Charles seguía con vida, al menos en el momento en que lo vieron entrar a la tienda. Pero tampoco allí se encontraron huellas de él. Y fue así como, pese a la ausencia de cadáver, John May fue formalmente procesado por el asesinato de su padre. Nunca había oído de un caso tan extraordinario: enjuiciar a un hombre por un crimen en el que no había cuerpo y en el que, además, se había dado testimonio de que la supuesta víctima caminaba por ahí, sangrando, pero viva. De cualquier modo, el abogado defensor no presentó demasiadas quejas formales, dejó que la causa avanzara y que se consideraran los detalles de aquella oscura situación. El fiscal estaba confuso y falto de pruebas contundentes. La defensa pudo establecer una suerte de coartada, argumentando que si a la hora del supuesto asesinato Charles May se hallaba a varias millas de distancia, John no podría haberlo matado. El veredicto final fue la absolución de John May, quien desapareció de la región inmediatamente después, y del jamás se volvió a saber. Meses más tarde, la esposa y las 2 hijas de Charles también se marcharon, rumbo a St. Louis. Si no recuerdo mal, la granja quedó al cuidado de un propietario vecino, y la casa May, a la que nadie quiso habitar nunca más, empezó a forjarse esa tenebrosa reputación de estar encantada. Y cada vez que yo caminaba por ese camino polvoriento, miraba desde lejos la vivienda con las ventanas a oscuras y pensaba en la cantidad de historias que habrían ocurrido tras esas paredes podridas y silenciosas. Y sin embargo, aquello no fue el final. Tiempo después, unos niños que jugaban en el bosque cercano al río May hicieron un hallazgo macabro. Se toparon con una pala semienterrada entre hojas secas, parcialmente descubierta por los hocicos de unos cerdos que osaban en la maleza. Tenía grabadas las iniciales CM en el mango y conservaba una mancha de sangre y orina en el borde. Según he podido recopilar, este descubrimiento revivió el revuelo de la comunidad, que corrió a registrar el lugar con todo detalle. Y esta vez sí encontraron algo que lo cambiaba todo. A escasos metros, enterrado apenas a un par de pies de profundidad y oculto bajo una capa de hojas y ramas secas, estaba el cuerpo de un hombre con una herida profunda sobre la ceja izquierda, una que había sangrado tanto que le cubrió el lateral izquierdo de la cara, el cuello y su camisa gris. El cráneo estaba prácticamente partido por aquel golpe. Era, sin duda alguna, el cadáver de Charles May. El corazón me dio un vuelco al oír el relato de los vecinos que estuvieron presentes en el hallazgo. ¿Cómo compaginar entonces la evidencia de su cuerpo, enterrado en el bosque, con aquella aparición en la tienda de Nolan? ¿Quién o qué entró sangrando en el negocio de Henry Odell aquella tarde de domingo? ¿Acaso Charles caminó malherido hasta Nolan, para después internarse nuevamente en el bosque y morir allí? ¿O, peor aún, fue aquello que vieron pasar delante de ellos un espectro o una ilusión? Nadie podía responder a ciencia cierta, y así quedó asentado el misterio. La casa donde habitó la familia May se fue desmoronando con los años, pero la historia quedó arraigada como una leyenda siniestra que los habitantes de la región prefieren no recordar. Yo mismo, cada vez que regreso por esos caminos, no evito estremecerme al pasar por delante de esa construcción moribunda, preguntándome qué sucedió realmente aquel fatídico domingo, y cómo fue que un hombre pudo, al mismo tiempo, yacer bajo la tierra y aparecer a la vista de todos en la tranquila y polvorienta Nolan. Creo que jamás sabré la respuesta, pero cada vez que cierro los ojos y evoco el rostro ensangrentado de Charles May, me viene a la cabeza la misma pregunta: ¿qué fue lo que pasó en Nolan?